Bienvenidos para compartir en este momento, en el principio con Dios, reflexiones de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y mi deseo es que puedas disfrutar y recibir lo que el Señor tiene para decirte hoy. Pero a su vez que también pueda ser para ti este momento un momento de adoración, un momento en el que puedas recibir la influencia del Espíritu Santo y que aparte de la sabiduría que de Él podemos recibir, también podamos encontrar en Él el poder, la fortaleza para vivir sus principios conforme a la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios en este mundo implica que tenemos que hacer cambios. La palabra de Dios en ocasiones nos confronta con la realidad que nosotros vivimos, en contraposición a la realidad que Dios quiere que nosotros podamos vivir siempre conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Y volviendo a la experiencia de Noé, él decidió, en un mundo de corrupción, en un mundo violento, en un mundo de perversidad, de injusticia, de mentiras, decidió vivir los principios de Dios. Por ello que dice que con Dios caminó Noé. Y él tuvo que hacer cambios. Y de hecho vendrían para el futuro de Noé nuevos cambios para este mundo, claramente, porque Dios traería un diluvio y eso provocaría cambios drásticamente en este mundo. Y no solamente en la naturaleza, en la creación, en lo que concierne a los animales, las plantas, la vegetación, sino también en el hombre mismo, porque después del diluvio, los días, los años de vida del hombre se empezaron a cortar. De hecho, el pecado estaba reclamando lo suyo, que el hombre llegara a la muerte a más temprana edad. Pero lo interesante y maravilloso que a pesar de que ese mundo se vería drásticamente afectado por el diluvio, por las consecuencias del pecado, no obstante, el Dios del cielo, el Creador, estaría presente allí para manifestarse a sus hijos, para manifestar su bondad, su amor, su misericordia hacia un mundo pecador. Y no estaba en los planes de Dios abandonar a sus hijos. Y en los tiempos de Noé, Dios había determinado 120 años en el cual su espíritu iba a contender, a trabajar, a tratar de conquistar esos corazones endurecidos por el pecado para que se vuelvan a Él. Pero esos 120 años terminaron y llegó el día predicho, el diluvio llegaría a la tierra. Capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dice luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La pregunta es, en esta generación, en este mundo también violento, corrupto, de maldad, Dios puede verte justo, pero no por justicia propia, porque nuestros aparentes actos de justicia propia, nuestros actos humanos, están manchados por el pecado. Por más nobles que puedan parecer, Dios necesita ver la justicia de Cristo Jesús, la justicia de su Hijo en nuestra vida. Dios, el Padre Celestial, necesita ver a Jesús en nuestra vida. Y para ello, nosotros tenemos que tomar una decisión de darle lugar y que así pueda ser una realidad. Y claramente eso significa caminar con Dios. Dios le dice entonces a Noé: a ti he visto justo, juntamente con su familia, para que pudieran entrar en el arca. Versículos 2 y 3 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. En el verso 3 habla de las aves también para conservar las especies sobre la tierra. Versículo 4, pasados 7 días, dice el Señor, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Verso 5 dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y nuevamente allí aparece el concepto de lo que Dios manda, de lo que Dios ordena,
porque tiene que cumplir los propósitos y la voluntad del Señor. Y Noé tiene que ajustarse a esta nueva realidad que el Señor le presenta, tiene que hacer los cambios que sean pertinentes para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Y ahora ha llegado el momento, Dios le dice a Noé que entre en el arca juntamente con su familia. Y junto con ellos también Dios preservaría especies de animales. Y es interesante, y nada de lo que está en la Biblia está de más. Y es interesante que en ese versículo 2 habla de animales limpios y de animales no limpios. ¿Qué significa esto de que Dios determinó, categorizó animales limpios y no limpios? Esta misma condición de distinción entre unos animales y otros, entre limpios y no limpios, o puros o impuros, aparece nuevamente siglos más adelante, dado como instrucciones al pueblo de Israel. Y estas instrucciones están registradas allí en el libro de Levítico 11 y Deuteronomio 14. Pero para ser concretos, Dios determinó animales limpios con dos razones. Primero, sola y exclusivamente de los animales limpios, de algunos de ellos se podrían ofrecer ofrendas a Dios. No solamente en la era patriarcal, sino también en lo que concierne a las actividades en el santuario del pueblo de Israel cuando traían sus ofrendas. Siempre tenían que ser animales limpios. Se consideraba una abominación presentar animales impuros o no limpios. Y ya hemos considerado en el capítulo 4 la ofrenda de Abel, que trajo de lo más gordo de sus ovejas, un animal considerado, categorizado como limpio. ¿Por qué? Porque representaba al Cristo, al Mesías, al Salvador, quien Él sí era limpio de todo pecado, Él era puro, inmaculado. Cuando nosotros avanzamos un poquito más en la historia, Génesis capítulo 8, versículo 20, terminado el diluvio, dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Nuevamente allí aparece de manera clara que los animales que se ofrecían en el altar eran limpios. Y la segunda razón era que Dios, de manera transitoria en primera instancia, tenía el propósito de permitir de que de los animales limpios pudieran ser para consumo del hombre. Entendiendo de que en el libro de Génesis, cuando se terminó la creación, allí el Señor bendice a Adán y a Eva, y en el versículo 29 y 30 le dice: y toda planta y toda semilla y todo lo que concierne a frutas y vegetales serían como sustento para el hombre. Ese era el plan original de Dios, una dieta que no incluía carne de animales, ya que para ello se requería matar al mismo, y la muerte ingresa al mundo como consecuencia del pecado. En un mundo perfecto no existía tal cosa, nunca fue el plan de Dios la muerte de ningún ser creado. Pero el diluvio traería una nueva realidad. Allí se menciona que por 40 días y 40 noches el mundo sufriría un diluvio, y el diluvio taparía, cubriría, dice allí el registro bíblico, aún los picos más altos, las montañas más altas. No quedaría nada, ningún lugar donde pudiera posar la planta del pie de un hombre o de un animal. Todo lo que tenga vida y que esté fuera del arca moriría. Y el registro bíblico menciona de que las aguas del diluvio prevalecieron sobre la tierra un año aproximadamente, lo cual implica que era imposible que después de eso, después de ese cataclismo, hubiera vegetación posible para el consumo del hombre. Es por ello que entendemos la razón de por qué Dios le dijo que de los animales limpios serían 7 parejas y de los animales no limpios sería
una sola pareja. De los no limpios, una sola pareja era suficiente para preservación de la especie, pero de los animales limpios, 7 parejas, es porque había 2 razones adicionales a la preservación de ellos. Una era las ofrendas y otra era el consumo que Dios le permitía al hombre de ciertos animales limpios. Y solo hasta que este mundo en el tiempo de Noé volviera a cierta normalidad. Pero tristemente el hombre se abusa de los permisos de Dios. Lamentablemente el hombre no quiere atenerse a los principios del Dios del cielo. Y yo te invito en este momento, mi querido amigo, mi querida amiga, a que tú puedas ir a las Escrituras y encontrar esos principios del cielo, de ese Dios amoroso, que siempre nos propone cambios, pero esos cambios siempre serán para nuestra bendición. Que Dios te bendiga.